y amén. Éxodo capítulo número 32. Usted recordará el sábado anterior de qué manera Moisés, luego de percatarse de que el pueblo, sí, obviamente luego de que el Señor le advirtió de que el pueblo estaba desenfrenado por el pecado de la idolatría, dio una disposición a los mismos, sí, hombres del propio pueblo, haciéndole notorio de que pasaran por en medio del campamento y matasen a todos los que habían motivado a la idolatría. La Biblia menciona, si usted va al verso número 28, en la palabra o en la frase final de ese versículo, que ese día cayeron cerca de 3,000 hombres. Y luego de esto, Moisés, a los que habían en este caso tomado la elección de seguir a Dios y de hacer lo que Dios les demandaba, esto hablándole a los hijos de Leví, ellos se habían consagrado a partir de ese momento, de ese acto de obediencia, se habían consagrado a Jehová para sus futuras generaciones. Y es justamente donde ahí se toma la tribu de Leví para que ésta sirva en el tabernáculo de reunión. Ahora bien, cuando vamos, y acompáñenme por favor al verso 31, una vez que pasa esta catástrofe dentro del pueblo de Israel, cuando se lleva a cabo la matanza, dice el verso número 31, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Usted recuerda, mi amado hermano, a los inicios del capítulo 32, cómo Dios, a consecuencia de esta rebelión, le había advertido ya a Moisés que él iba a destruir a toda la nación de Israel, y que Moisés, él le levantaría una nueva generación para que sea en este caso el pueblo en el cual él se glorifique. Mi amado hermano, frente a esa situación y yo diría que al ver Moisés la gravedad del pecado del pueblo, busca una intercesión inmediata para poder apaciguar la ira del Señor. Cuando vamos, por favor, acompáñeme en el versículo número 30, del mismo capítulo 32, Moisés era consciente de lo siguiente. Dice el verso número 30, aconteció al día siguiente, es decir, luego de la matanza, dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová. Quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Ahora, aquí hay algo muy curioso. Cuando vamos al verso 30, notamos que algo ha sucedido. No solamente que el día anterior se había llevado una masacre, dando muerte a los cabecillas de la idolatría, a 3,000 hombres, sino que al día siguiente Moisés se percata de algo. Yo quisiera que usted vuelva a leer el texto y me diga qué es lo que usted logra considerar en ese versículo. Puede nuevamente depositar su mirada en el texto y leerlo de una manera un poquito más pausada. ¿Qué nos dice el Señor? Aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Pregunto, ¿qué es lo que usted logra notar en ese verso? ¿Qué pasó? No, a viva voz, a ver. El pueblo se dieron cuenta que habían cometido pecado, pero ¿qué faltaba? El pueblo no se arrepentía. Mi amado hermano, el pueblo estaba consciente del pecado y las consecuencias de su pecado habían cobrado la vida a 3,000 hombres, pero el pueblo no se había arrepentido. Mi amado hermano, cuando pasó al siguiente día, Moisés se percata de que el pueblo no tuvo la más mínima, diríamos, golpe de conciencia de buscar en arrepentimiento a Dios para que el pecado que habían cometido el día anterior les fuera perdonado. ¿Por qué?
Porque de manera inmediata para ellos, sobre todo, cuando se cometía un agravio o un pecado, el pueblo tenía que ofrecer sacrificio para nuevamente restaurar su situación espiritual con Dios, cosa que a la verdad hasta ese entonces no se había llevado a cabo. El pueblo estaba, diríamos así, frío, estaba totalmente ajeno a buscar a Dios en arrepentimiento. Es Moisés, mi amado hermano, en el verso 31, que ya lo leímos, quien se motiva por el pueblo para ir a buscar una reconciliación. Y eso, mi amado hermano, a mí me da una pauta muy grande, sí, para tiempos actuales. Muchas veces, mi amado, cuando cometemos rebeldías, actos de rebeldía con Dios, y Dios sanciona el pecado, no significa que Dios te haya dado el perdón, porque vino la sanción. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Veamos el escenario dentro de una familia. Si usted, por ejemplo, ¿sí?, se percata de que su hijo, al término del periodo, ¿sí?, escolar, ¿sí?, va a usted a la entrega de calificaciones y logra notar que hay un sinnúmero, diríamos así, de materias que tienen una nota sumamente baja, ¿qué acciones usted toma? Por lo general, ¿qué acciones toma? Puede hablar con el muchacho, también puede llegar a reprender al muchacho. Ahora, yo pregunto, cuando usted administró disciplina, ¿cuántos han disciplinado a sus hijos por calificaciones? Por asunto de solamente, estrictamente de calificaciones. ¿Cuántos? Yo creo que la gran mayoría, ¿verdad? Pregunto yo, el muchacho, luego de que usted lo disciplina, le pide perdón. Mi amado hermano, quiero que considere esto, porque el muchacho asume que como se lo sanciona, entonces su falta ha quedado cubierta. Mi amado hermano, no nos desubiquemos en nuestra vida espiritual. Mire que he tomado el mismo ejemplo. Mucha gente creyente que se rebela contra Dios, que le desobedece a Dios, toma la misma actitud que este pueblo o que un muchacho que ha sido sancionado. Dios, sí, cuando ve que andamos torcidos por nuestra rebeldía, nos manda un castigo. Por lo general suele ser así. Puede ser una enfermedad, puede ser una situación o una circunstancia, sí, que golpee, sí, nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestro cuerpo. Y uno podría decir, uy, Dios me está castigando por lo que hice o por lo que no hice, pero Dios me está reprendiendo. Pero eso no significa que mi pecado ha sido perdonado. La sanción simplemente es una justa retribución como consecuencia de mi rebeldía. Pero eso no significa que Dios ha quitado o ha limpiado mi pecado. Es decir, mi querido hermano, que cuando yo cometo un pecado, más allá de la sanción que se establece, yo debería de buscar hacer las paces con Dios. Más allá de la sanción, más allá de la disciplina que me podrían aplicar por esa rebeldía. Mi amado hermano, usted tiene que entender que si eso mismo le pasó al pueblo cuando pecó, buscando o haciendo para sí de Dios un becerro. El pueblo hizo el becerro, se aplicó una sanción, es decir, la muerte a más de 3,000 hombres, pero el pueblo pensó que como Dios había, en este caso, ordenado la muerte de estos instigadores, el pecado ya había quedado totalmente limpio, y no era así. El pecado seguía manchado por la suciedad, ¿sí? Y esto, mi amado hermano, preocupó en demasía a Moisés. Por eso es que cuando vamos al versículo número 31, dice la Biblia, en ese texto, entonces volvió Moisés a Jehová y le dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado. Es verdad, 3,000 murieron, pero el pecado sigue estando ahí. Sí, el pecado sigue estando ahí. Es verdad, de pronto Dios te da una enfermedad, pero eso no significa porque ha venido la enfermedad de que Dios te ha perdonado. Tú tienes que aún en medio de la enfermedad buscar perdón. Sí, la enfermedad puede ser simplemente una paga por tu pecado, pero el pecado como tal sigue estando ahí. ¿Hasta qué momento? ¿Hasta qué tiempo? Hasta que tú lo confieses. La Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta
ese es el que alcanza misericordia. Sí, no malentiendas de pronto cómo trabaja Dios frente a nuestras rebeldías. Dios sanciona, pero Dios no solamente quiere sancionar, Dios quiere que tú y Él estén en paz. Y eso solamente lo vas a lograr por medio de Cristo, cuando vengas a sus pies, reconociendo tu falta, más allá de la sanción que se te haya aplicado, sí, y ponerte a cuenta con tu Dios. Amén. Mire que nuestra justicia terrenal es opuesta a la fórmula que Dios establece en la Biblia. En la tierra, por ejemplo, un criminal, un homicida puede entrar y matar a alguien, y la ley le puede dar un tiempo, ¿sí?, privándolo de su libertad. Vamos a suponer que le aplique. ¿Cuánta es la pena máxima acá actualmente en el país? ¿Cuánto es? 25 años, ¿verdad? Bueno, que una persona vaya a una casa, vea a su enemigo, ¿verdad?, coja un revólver, le descargue todo, sí, todo lo que está en el tambor, 6 tiros u 8 tiros, lo mate con saña, diríamos así, con alevosía, sí, lo agarra la autoridad, lo lleva a juicio, lo determinan culpable, paga 25 años y luego de 25 años sale, pero no restaurado, sale sancionado, pero en su corazón nunca, mi amado hermano, ha habido realmente una regeneración. La maldad sigue estando ahí. Es verdad, tuvo una paga por su pecado, sí, 25 años le costó, pero eso no significa que él esté, ¿verdad?, conforme a Dios, esté, diríamos, en plena comunión. De la misma manera, Moisés ve al pueblo de una manera muy preocupante, notando de que el pueblo había pecado un día antes, mas sin embargo el pueblo seguía endurecido, ¿sí?, donde de pronto no se puede llegar a ver, en el corazón. Versículo 31. Entonces volvió Moisés a Jehová y le dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Verso 32, léalo conmigo, por favor. Dice, y aquí hay algo muy curioso: perdones, dice ahí a la hora de pedir la intercesión, perdona ahora su pecado, y si no, es decir, y si no lo perdonas, entonces le dice Moisés a Dios: ráeme. Raer es carcomer o lijar, o otros lo asimilan como un sinónimo como borrar o quitar, pero raer, sí, mi amado hermano, es sí, como arrancar, sí, aruñar algo para sacarlo, sí, quita o borra, me dice ahí, ahora de tu libro que has escrito. Ahora, ¿de qué está hablando Moisés, mi amado hermano? ¿Es que acaso Dios tenía escrita todas las acciones que se estaban llevando a cabo en Israel? ¿Es que acaso Dios, mi amado hermano, sí, a manera así de una persona, diríamos que tiene en una biblioteca muchos libros, sí, apunta cada una de nuestras, en este caso nuestras acciones? ¿A qué se referirá Moisés con todo esto? Bueno, para ello tendríamos que ver ciertas pautas bíblicas para poder entender las palabras de Moisés cuando él menciona diciendo: Dios, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Primeramente, vamos por favor al libro de los Salmos. Acompáñenme, sí, a este precioso libro. Salmos, en el capítulo número 40. Veamos qué nos dice el Señor. Libro de los Salmos, capítulo número 40. ¿Lo tiene? El salmista David, sí, proclamó algo muy especial en el verso número 7 de ese salmo, de ese cántico. Dice la palabra: entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro. Miren lo que dice el texto: en el rollo del libro está escrito, dice ahí, ¿de quién? De mí. Mi amado hermano, si el salmista, recuerde que está cantando a Dios, pero también todos los salmos, al igual que toda la Biblia, es de inspiración del Espíritu Santo. El salmista reconoce que Dios
si tiene, mi amado hermano, en su haber, tiene un libro, tiene un rollo o un pergamino, que era por lo general, sí, en este caso, diríamos así, la fuente que se utilizaba para poder apuntar. En la actualidad usted tiene algo semejante, un libro, que es, sí, en este caso, sí, hojas de papel grapadas, ¿verdad? Con una pasta, sí, y de esa manera usted maneja su cuaderno. Pero en la antigüedad no se manejaba de esa manera, sino que se utilizaban pergaminos, es decir, largas tiras de papel, sí, enrollados. Sí, que se lo conocía como eso justamente, el rollo del libro. Ahora, dice el salmista David, en el verso número 7, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Es decir, como que si Dios tuviera de los hombres una biografía completa. Como para poder complementar todo esto, si vamos más adelante en otro salmo, en el capítulo número 56, mire lo que el Señor nos declara. Dios no solamente escribe, mi amado hermano, acerca de los hombres, sino que Dios aún no deja pasar el más mínimo detalle cuando lleva, sí, un registro personal de su creación. Dice el versículo número 8, mis huidas, o lo que se podría entender como mis escapadas, tú has contado. ¿Cuántas veces habla? ¿Cuántos muchachos, sí, muchas veces se pegan su escapada de la casa, que el padre no se da ni cuenta? ¿Sí? O cuando el padre se da cuenta, dice, en reacción dice, ¿y dónde está tu muchacho? Si el ratito lo dejé aquí sentado, o estaba viendo televisión, cuando lo llama, voló el puesto. Ahora, dice la Biblia en el verso número 100, encontró Salmo 56, verso 8, mis huidas o mis escapadas, tú has contado. Pon mis lágrimas, mire aquí este asunto, en tu redoma o en tu depósito. Y dice el Señor ahí, no están ellas, ¿en dónde están? En tu libro. Es decir, estas cosas, tanto mis escapadas como mis alegrías y mis tristezas, mis lágrimas que yo logro botar de mi corazón, todas ellas, dice la Biblia, están, ¿qué cosa? Escritas. ¿En dónde? No, dice aquí, no están ellas en tu libro o en tu registro. Mi amado hermano, vamos como que dándole forma a las palabras de Moisés. Dios ¿tiene acaso un libro donde Él escribe, en este caso, el más mínimo detalle de cada uno de sus hijos o de su creación? Pues déjame decirte que sí. Dios tiene registros de nosotros. Dios tiene, mi amado hermano, un libro muy especial que se lo conoce en el Nuevo Testamento como el libro de la vida, pero también, o el libro del Cordero, pero también tiene, sí, otros muchos libros donde Dios registra todos nuestros sucesos. Sí, lo hace obviamente para poder, mi querido hermano, justificar en su debido momento, sí, si seremos o no aprobados para poder pertenecer o para poder, mi amado hermano, sí, heredar el reino de los cielos. Ahora, dice la Escritura, si me acompaña asimismo a otro texto de soporte, en el libro de Salmos, pero ahora en el capítulo 139, libro de los Salmos, en el capítulo 139, miren lo que nos dice en el verso número 16. Ahora, este texto yo sé que usted está muy familiarizado cuando lo lea. ¿Lo tiene? Dice el Señor, mi embrión, ¿sí?, vieron tus ojos. Mucha gente hasta ahí se lo sabe. Pero, ¿qué dice el resto del texto? Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Mi amado hermano, Dios lleva un registro de nuestra vida. Desde el mismo momento en que hemos sido engendrados, en que la mujer ha concebido, Dios, es decir, desde el preciso momento en que tú tuviste vida. Recuerda que la vida se gesta no cuando naces, sino cuando el óvulo y el espermatozoide, sí, se unen.
Desde que la mujer queda así en estado de concepción, automáticamente desde ese momento hay vida, y desde el momento que en ti hay vida, Dios comienza su registro. Mira lo que dice el texto, recuerda en el verso 16: en tu libro están ellas escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Todo está escrito. Ahora usted dirá, hermano, pero eso sí lo decía el salmista. Bueno, veamos, mi amado hermano, qué nos dice otro texto de apoyo. Acompáñenme por favor en el libro de Daniel, en el capítulo número 12. Libro de Daniel, capítulo número 12. En el verso número 1, el Señor nos declara lo siguiente. En aquel tiempo, voy a dejar a un lado la profecía, solamente me voy a concentrar en el asunto del tema que estamos tratando. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Y dice: pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Y mire lo que menciona en la parte final. ¿A quiénes Dios va a libertar? A todos los que se hallen escritos. ¿En dónde? Ahora, esto nuevamente nos asevera de que Dios lleva un registro, y aquí nos dice para qué lo lleva o por qué lo lleva. Para poder también en ese libro, mi amado hermano, en ese registro, sin separar el nombre de aquellos que han de ser salvos. Mi amado hermano, cuando vamos pues, y retrocedamos por favor al libro del Éxodo, en el capítulo número 32, cuando vamos al versículo 33, versículo 32, dice Moisés, orando a Dios, intercediendo a Dios por el pueblo, dice: perdones ahora su pecado, y si no, ráeme o arráncame o bórrame ahora de tu libro que has escrito. Ahora, aquí hay algo muy, pero muy importante. ¿Moisés estaba o no estaba escrito en ese libro? Por supuesto que sí. Desde el momento que nació, Moisés estaba en los registros de Dios. Ahora, Dios tiene dos tipos de registro. Antes de adentrarme en esta situación, en dos tipos de registro. Dios tiene, diríamos así, a su haber, a su mano o a su alcance, tiene un lugar o tiene un registro que se lo conoce como los libros. Y otro, registro que se llama el libro, como le mencionaba hace un momentito, de la vida, o el libro, del Cordero. Ahora, antes de seguir leyendo Éxodo 32 para corroborar lo que estamos aseverando, acompáñenme rápidamente al último libro de la Biblia, en el libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis. En el capítulo 22. Libro de Apocalipsis, capítulo número 22. Verso 19. ¿Ya lo tienen? Dice el Señor: si alguno quitare de las palabras de esta profecía, Dios quitará su parte del libro. Y aquí está el libro, el primero. Del libro, ¿cómo lo conoce? El libro de la vida. Y dice ahí: y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este, dice, no dicen esos, en este libro. Ahora, ¿qué libro salió a resaltar ahí? El libro de la vida. Pero así como Dios tiene un librito que le denomina o lo titula como el libro de la vida, Dios tiene otro tipo de registro conocido como los libros.
Mi querido hermano, sí, vamos por favor a ese texto. Vayamos al mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 20. Estos libros, ya no en singular, sino en plural, están debidamente, mi amado hermanos, y anunciados en el verso número 12. ¿Lo tienen? Apocalipsis 20, verso 12. Recuerda esa diferencia. El libro de la vida, cual es uno solo, que también se le conoce como el libro del Cordero. Verso 12 habla de otro tipo de libros. Vi a los muertos, dice ahí, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y dice ahí no dice el libro de la vida, ¿qué dice ahí? Aquí no se habla de uno, sino de muchos, o de varios libros. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto. Ahora, usted sabe que ese otro libro, ¿a qué libro se está refiriendo? Mire la gran diferencia. Dios tiene a su haber un libro, el libro de la vida, pero aparte tiene otros libros. Ahora, en el libro de la vida están los salvos, y en los otros libros los perdidos. Verso número 12. Recuérdenlo. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Dice aún más el texto: y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas ¿en dónde? ¿En el libro o en los libros? En los libros, según dice ahí, según sus obras. Y claro, cada hombre que es juzgado según sus propias obras nunca alcanzará el estándar de Dios y será condenado. Y le digo esto por lo que dice el verso 13, en la parte final, donde menciona: y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y el 14 dice, y el 15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado. ¿A dónde? Directamente. ¿A dónde fue lanzado? Al lago de fuego. Mi amado hermano, cuando Moisés le dice a Dios: bórrame de tu libro, no le dice de los libros, sino de tu libro que has escrito, estaba hablando del libro de la vida. Y cuando él pide que se lo borre, pregunto, mi amado hermano, ¿usted cree que Dios se lo habrá de conceder? Bueno, si vamos a Éxodo capítulo 32, versículo número 33, veamos qué le contesta Dios. Y aquí, mi amado hermano, de pronto podría entenderse algo que echa abajo el fundamento de aquellos que aseveran de que la salvación no se pierde. Mi amado hermano, esta posición o esta postura teológica es rebatible, por cierto, bíblicamente hablando. Ahora, ¿la salvación se la pierde o no se la pierde? Le pregunto a usted. ¿Qué piensa usted? Ahora, yo sé que humanamente y a la hora de razonar, muchas ideas pueden venir a su cabeza para sustentar de que no se pierde, como también sustentarla bíblicamente, indicando de que sí se pierde. Ahora, hay algo especial que usted debe primeramente considerar. Una persona que viene a los pies de Cristo puede ser salva como no puede ser salva. Pero ojo, vienen a Cristo. Una persona que viene a Cristo puede ser salva como también no lo puede ser. Mire el denominador común: ambos han venido a Cristo, pero ambos no tienen la salvación. Y esta aclaración lo hago para que usted pueda entender la postura de Dios frente, en este caso, a la gracia de su perdón. El pueblo que Dios lo había libertado de la tierra de Egipto, pregunto, ¿a todos les los reconoció como hijos, como sus hijos? Sí. Ya en el momento propiamente hablando en este caso de la rebeldía, Dios, ¿qué quería hacer con ellos? A todos los quería destruir. Mi amado hermano, dice el verso número 33 del capítulo 32 del Éxodo:
Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. O lo quitará, o lo arrancará. Ahora, esto, mi amado hermano, ese texto solo, ¿sí?, tiene a la verdad el suficiente, diríamos, énfasis y valor como para dejar afuera, ¿sí?, la postura de que la salvación se pierde o no se pierde, según este texto bíblico. Que se pierde. Mi amado hermano, pero muchos dirán, hermano, pero es el Antiguo Testamento. La gracia todavía no estaba en su apogeo. Pero para nuestra pena, en el sentido de aquellos que quieren vivir de una manera libertina su vida en Cristo, es decir, quieren hacer lo que les da la gana, pero afirmándose en que como soy igual cristiano, como yo ya recibí a Jesús como mi Salvador, entonces Dios está obligado igual, así sea que me muera, igual está obligado a que me salve. Yo quisiera, por favor, que usted en el Nuevo Testamento leyera algo especial. No vaya a perder, claro está, Éxodo 32, que es el texto inicial de estudio. En Apocalipsis, Jesús nos declara algo muy especial en el capítulo número 3. Apocalipsis capítulo número 3. ¿Lo tiene? Mira lo que nos dice en el versículo, déjeme ubicarlo, número 5. ¿Sí? Ya. ¿Lo tiene? El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y dice ahí, pero ojo, ¿a quiénes? Al que venciere. Amén. Ese es el contexto bíblico de ese texto. Y menciona, y no borraré. Ahora, aquí hay algo importante. ¿A qué se puede borrar si previamente debe de estar escrito? ¿Verdad? Para yo borrar algo de alguna parte, sobreentiendo yo que antes de borrarlo es porque previamente estaba ahí. ¿Sí? Dice el verso número 5, y no borraré su nombre del libro de la vida. Ahora, ¿dónde estaba escrito, mi amado hermano? En el libro de la. Ahora, si yo no venzo, porque la Biblia dice al que venciere, recuerda el contexto, será vestido de vestiduras blancas. Y usted sabe qué significaba las vestiduras blancas, el lino fino, ¿qué significaba? Las acciones justas de los santos. Ojo, no me va a malinterpretar. Sí, las acciones justas de los santos, si bien es cierto, son una parte del distintivo de la vestidura de un creyente. No por ellas soy salvo. Amén. Porque en cuyo caso la salvación entonces sería por obras. Y la salvación no es por obras, es por gracia. Amén. Por la gracia de Dios es que somos salvos. Pero bajo la gracia, mis acciones definen lo que soy en Cristo. Amén. Mis acciones me identifican con Cristo. Ahora, cuando yo me aparto de Cristo, entonces, mi amado hermano, abro, diríamos así, el abismo y corro el riesgo de que la gracia se convierta para mi vida en desgracia. Corro el peligro de que la seguridad que yo debo de tener en Cristo quede al borde de un abismo y de una inestabilidad tan, diríamos así, fuerte, que mi vida se ve al borde de la misma muerte. No se me distraiga. ¿Ven? Dice la Biblia en el verso 5, no borraré su nombre del libro de la vida, sino por el contrario, ¿qué hará el Señor? Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de ¿qué más? De sus ángeles.
Mi amado hermano, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? ¿Acaso no está diciendo lo mismo que dijo quién a Moisés? Dios. ¿Qué es lo que había dicho Dios a Moisés cuando el pueblo se rebeló? Y recuerda, el pueblo nunca buscó el arrepentimiento por su pecado. El pueblo fue sancionado, pero el pueblo no se arrepintió. Aún luego de la sanción. Es como cuando usted reprende a un muchacho y el muchacho endurecido, diríamos así, calludo ya, ¿verdad? Usted se ha visto a muchachos de esa manera, que ellos hasta se ponen firmes, pega ahí, ¿verdad? Y usted haga ¡pum! Le mete. Pero luego del castigo, el muchacho queda rebelde. ¿Sí se ha dado cuenta? Diría cualquiera, quedó curtido, está curtido por el Padre. Su corazón sigue estando tan duro como antes del castigo. Y aún más. Mi amado hermano, acompáñeme por favor al libro de los, o a la carta de los Romanos. En el capítulo número 11. Romanos capítulo número 11. Luego de Hechos y del libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Ya lo tienes? Verso 21 y verso 22. No se distraiga, recuerde que yo le llamo la atención desde el altar, ¿sí? Ponga atención. Romanos capítulo 11, verso 21 y 22. Veamos algo acerca de la postura de Dios con respecto a este tema. ¿Ya lo tiene? Mira lo que dice el Señor. Porque si Dios no perdonó, ojo, ¿qué dice ahí? Vuelvan a leer. Porque si Dios no perdonó, ahora, ¿de quién está hablando? A las ramas naturales. Ahora, por el contexto bíblico, cuando se habla de las ramas naturales, está hablando de quién? Por el contexto de Israel. Su pueblo, su nación, los que eligió. ¿Ustedes creen que en Egipto solamente los israelitas estaban oprimidos por Faraón? No, habían cientos de pueblos subyugados por Faraón, pero a Dios le plació libertar a uno solo. Amén. Como en la actualidad, como usted, como yo le mencioné el otro día, hay más de 7.000 millones de habitantes, sí, y todos ellos esclavos del pecado, pero a Dios le plació llamarte a ti de esos 7.000 millones para hacer conocerle su nombre, para rescatarte y salvarte por los méritos de Cristo. Ahora, dice el Señor en el verso 21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Pero eso en función de qué? Si yo obstinadamente o de manera rebelde me voy en contra de la voluntad de Dios luego de haberme conocido. Por favor, usted podría leer en su casa, y eso se lo suplico que lo haga, desde el verso 11 en adelante, porque ahí se habla del pueblo gentil y de la manera también como si no vive en santidad, puede llegar a verse afectado. Sí, amada iglesia, los niños se distraen con un grito. Amén. Los adultos no, con una culebra todavía. Si no estamos en el campo, no se distraiga. ¿Sí? Verso 22. Mira pues la bondad, pero también ¿qué cosa? La severidad de Dios. Ahora, la severidad ciertamente para con quienes, para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Pero ¿cuándo o cómo se demuestra esa bondad? Ahí lo dice, léalo por favor conmigo. Si permaneces en esa bondad. Es decir, que si yo no permanezco en la gracia,
sino que hago de la gracia una vida de desgracia, porque quiero hacer lo que a mí se me da la gana, luego de haber venido a los pies de Cristo, entonces ya Dios no me trata con bondad, sino con ¿qué? Y dentro de la severidad, ¿cuál es el contexto que Dios le hace a su pueblo? No los perdonó. Y pregunto, si yo le pidiera perdón a Dios y Dios no me quisiera otorgar su perdón, ¿qué tendría yo? ¿Qué derecho tendría yo de decirle, estás obligado de perdonarme? No. Si yo peco y voy, llamándolo ante Dios a pedir perdón, y Dios dice, no te quiero perdonar, la paga de mi pecado, ¿a dónde me va a conducir? Verso 22, recuérdalo. Pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, tú también. ¿Qué dice, mi amado hermano? Ahora, eso me obliga a que la salvación, que Dios me la dio gratis, gratuitamente, yo la debo de cuidar como un tesoro, ¿no le parece? Yo la debo de guardar, mi amado hermano, sí, de tal manera que nadie, sí, en este caso, me vaya, sí, a tratar de arrebatar. Ahora, yo sé que la salvación no te la puede arrebatar otra persona, sí, pero hay alguien que está deseoso de que tú la pierdas, y ese es el diablo. Y que el diablo puede utilizar a otra persona para quitarte, sí, o empañar lo que Dios te dio. Claro, el mundo juega en contra de ti, el hombre juega en contra de ti, el diablo juega en contra de ti. Aún tú mismo muchas veces te pones a ti mismo en riesgo cuando no sabes dominar tu propio cuerpo. Un ejemplo, tu carácter. Imagínate que en un momento de ira, si tú dices un palabrón y ¡pum!, la muerte al mismo tiempo te viene. En un momento de ira agarras agarras un machete, una pistola y matas a tu mujer, matas a tu marido. Mi amado hermano, dice el Señor en el verso número, sí, y quisiera por favor que me acompañaras de manera adicional a Filipenses capítulo 2. Carta de Filipenses, capítulo número 2, a considerar un texto también de gran bendición para lo que estamos analizando. ¿Lo tienen? En el verso 12 del capítulo 2 de Filipenses, ¿qué nos declara el Señor? Por tanto, amados míos, como siempre, y esto obviamente Pablo lo decía de la gente que amaba a Cristo, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia. ¿Cuántos saben que Cristo corporalmente no está todavía? ¿Verdad? Pero en ausencia de Cristo, ¿qué hace la iglesia? Obedece. ¿Verdad que sí? Más ahora en mi ausencia, ¿qué dice el Señor? Ocupaos en vuestra salvación con temor, dice ahí. Y mi salvación, ¿cómo debo de tenerla? Debo de estar ocupado. ¿Qué cosa? Guardando lo que Dios me dio. ¿Qué Dios te dio? La salvación. ¿Cómo debo de cuidarla? Dice ahí, con temor y también con temblor. ¿Sí? Cuando aquí en casa te ponen a limpiar de pronto objetos de valor, pero que sean frágiles en su uso, ¿sí? Pregunto, mi amado hermano, si hay en casa alguien adulto, por lo general es a esa persona a la que le dan la responsabilidad de que lo haga. Yo me imagino que tú no mandarías, yo no sé si tú tienes en tu casa de pronto cristalería o vasos de valor en cuanto al material, ¿no? De pronto por lo fino que son, sí, son muy frágiles. Y usted cuando quiere que eso frágil se cuide para que no se le descomplete
el juego o la vajilla entera, muchas veces dice, no, deja que eso lo limpio yo. Porque usted lo manipula de tal manera para que no vaya ni siquiera a sufrir ningún tipo de rajadura. Ahora, ¿cuál es la idea de esto? De que usted también cuide lo que Dios le dio con la misma atención como que usted cuida también de pronto su teléfono celular. ¿Verdad? Porque hay cositas que usted las sobreprotege por encima de otras cosas. Mire que a manera de broma mucha gente allá afuera dice, yo te presto hasta mi mujer, pero no el carro. A manera de broma simplemente, claro, lo menciono. Es decir, que hay gente que cuida cosas materiales sin más que su propia vida. Y amado hermano, ¿qué tan preocupados estamos por nuestra salvación? ¿Qué tan alertas y apercibidos estamos para poder cuidar lo más precioso que Dios nos ha dado, a Cristo, en nuestras vidas? Ahora, Moisés le dijo a Dios, Señor, si tú no perdonas a este pueblo, bórrame a mí de tu libro, es decir, sácame de tu salvación. Mi amado hermano, Dios le responde de una manera muy tajante y directa y le dice en el verso 33, Jehová respondió a Moisés y le dijo, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. ¿Qué dijo Jesús en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis capítulo 3, verso 5? ¿Qué hará con el que venza? Al que venciere, dice, y no raeré o no borraré su nombre del libro de la vida. Ahora, yo no quiero entrar en debate con nadie, porque cada quien, ojo, cada quien puede interpretar la Biblia como bien le parezca. Pero la Biblia, sí, no tiene muchas interpretaciones. Sí, humanamente las tiene, pero bíblicamente del corazón de Dios solo tiene una interpretación. Amén. Y yo opto por la interpretación, sobre todo, en temas como estos, donde no hay duda, donde no hay fugas, a asimilar la enseñanza de manera textual que a espiritualizar textos donde la Biblia es totalmente clara. Por ejemplo, yo podría espiritualizar o interpretar la parábola de las 10 vírgenes. Podría decir que las 5 vírgenes prudentes en la iglesia, ¿verdad?, bien aferrada y buscadora. Podría decir que las otras 5 en la misma iglesia, pero aquella que no está presente. Pero eso es interpretaciones nada más. Y pueden haber otras posturas de otros predicadores, porque el texto se presta como para poderlo interpretar de muchas maneras. Pero textos como estos no dejan lugar a duda a de que yo lo quiera interpretar. Pregunto, ¿está más que claro Apocalipsis 3, verso 5? ¿O usted quiere dejar cabos sueltos ahí? No, ahí no hay cabos sueltos. Ahí se suele decir al pan, pan, al vino, vino. Si a usted, por ejemplo, en las matemáticas le dicen que 2 por 2 es 4, quisiera interpretar el texto, ¿qué le puede decir? Bueno, sí puede ser 2, pero si es 2 por 1.99, eso es otra operación. ¿Ven? Para que le altere el resultado, usted también tiene que alterar los números. Pero en textos como estos no hay cómo alterarlo, porque la palabra es clara y textualmente dice lo que tiene que decir sin dejar cabos sueltos. Ahora, que el hombre quiera justificar su libertad para hacer en su libertad cosas indebidas y quiera manipular el texto y hacerle decir algo diferente, bueno, esa ya es tu forma de ver la Biblia, pero Dios la ve de una sola manera. Él es santo y los que se acercan a Él, santos tienen que ser. Porque el que es santo, mi amado hermano, agradará a Dios y estará junto al Cordero por toda la eternidad. Y lo que es sucio, inmundo y contaminado no puede heredar, mi amado hermano, el reino de los cielos. Dios le dice a Moisés, yo voy a borrar, pero aquel que peca contra mí.
Y le dice en el verso 34, ve pues ahora y lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí, mi ángel, antes iba Dios con el pueblo, pero Dios ya no quiso saber nada del pueblo. Y le dice, mi ángel irá delante de ti. Pero en el día del castigo, que es el día del juicio, yo castigaré en ellos. Y ya no los había castigado. Ya no, ¿cuántos murieron? ¿Cuántos? 3.000 hombres murieron. Diría cualquiera, ya pues ya le pegó. Pero no hubo ¿qué cosa? Arrepentimiento. Mi amado hermano, cuando no hay arrepentimiento de por medio, así el hombre o así el mismo Dios haya aplicado una sanción, si no hay un reconocimiento sincero de la ofensa y una proclamación confesa de mi rebeldía, mi amado hermano, el pecado está introducido y expuesto delante de Dios. Y mi pecado hará separación entre Dios y los hombres. Dice el verso número 34 en la parte final, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y dice el verso 35, mire, y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó, ¿quién? Para vergüenza, ahora está de él, que formó, dice ahí, Aarón. Ahora, de todo lo que le dijo Dios, Moisés se quedó con una sola situación en su corazón. Porque Moisés era consciente también. Sí, Moisés, mi amado hermano, no era una persona, sí, diríamos, de pensamiento de pronto equívoco a la hora de tratar de entender a Dios. Moisés sabía que si el pueblo no pedía perdón, si cada creyente o cada hijo de él, ¿sí?, o cada, en este caso, miembro de cada tribu no pedía perdón, él no podía hacer absolutamente nada para levantar la mano de Dios y el juicio no caiga sobre ellos. Esto es más o menos como lo que pasa en casa. En casa, mi amado hermano, puede haber una persona cristiana, ¿sí?, que busca del Señor, que ora a Dios, que viene al culto, que lee la Biblia, que tiene su devocional, que como al igual que Job hace sacrificio por sus hijos, tratando de limpiar el pecado de ellos. Recuerde que cuando vino la desgracia, la calamidad sobre la casa de Job, los hijos de Job murieron toditos. La Biblia tiene un antecedente. Ellos hacían banquetes y eran completos los banquetes. Había vino, había comida, y siempre cuando hay trago de por medio, nunca falta, mi amado hermano, también las ofensas. Y Job hacía sacrificios y él decía para sí, si acaso mis hijos hayan ofendido a Dios en esa reunión, y sacrificado. Mi amado hermano, en casa puede haber un creyente que está orando y rogando por un esposo inconverso, por un hijo, sí, que es rebelde a Dios, que es rebelde a su padre, pero el hecho de que esté orando, rogando, ayunando por ellos no significa que el pecado de ellos haya sido quitado. El pecado sigue estando ahí. Y como hay pecado ahí, hay un riesgo de que Dios sancione, de que Dios reprenda. Ahora, ¿qué le trato de decir? Que su oración no tiene efecto. No, sí tiene efecto. ¿Qué efecto es el que tiene su oración? Dios, mi hermano, al escucharlo a usted intercediendo por lo suyo, Dios tarda en no sancionar. Recuerda que Dios, en su tardanza, entre comillas, esto, sí, Dios simplemente lo que da es tiempo para que la gente se arrepienta. Es como la venida de Cristo. No que el Señor no cumpla su promesa, sino que Él es paciente, dice la Biblia, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa acción en casa sucede.
Cada vez que usted ora por un marido que es rebelde, duro, que siempre lo manda a usted lo manda así a orar. Ora por mí para que el Señor me bendiga a usted. Pero si esa persona muere, mi amado hermano, la realidad es otra. Su pecado es latente y si él no se arrepiente, sí, a condenación entrará. Mi amado hermano, pero Moisés se quedó preocupado por una sola cosa. Cuando Dios primeramente le dijo: yo a ti no te voy a borrar. Porque cuando uno hace las cosas que a Dios le agradan, ¿verdad? Dios no es injusto. Dios es el juez justo y da a cada uno según, sí, sus obras. Segundo, Moisés se enteró también de que la presencia de Dios como tal ya no iba a ir con el pueblo, sino que Dios iba a mandar a un representante de él. Dice el Señor en el versículo número 34, él dice: he aquí, mi ángel irá delante de ti. Y tercero, Moisés se enteró de que cada hombre que necesitaba obviamente el arrepentimiento, de no arrepentirse, de seguro le caería ¿qué cosa? Castigo o sanción. Mi amado hermano, cuando él se entera de estas verdades, solamente una le preocupó: que no vaya con el pueblo o con él la presencia de su Dios, porque de lo otro él ya no podía tener control. Yo no puedo obligarle a un marido, a una mujer, a un hijo, a una esposa, no le puedo obligar a que se arrepienta. Esa es una labor primeramente del Espíritu Santo, porque Él es el que redarguye de pecado, y dependerá del hombre si está o no sensible a la voz del Espíritu para poder reconocer su pecado y venir arrodillado a los pies de Cristo. Esa obra, mi amado hermano, penosamente ya no nos compete a nosotros. Como segunda opción, mi querido hermano, si Moisés entiende de que Dios en su justicia no puede dejar pasar por alto al pecador, el pecado necesita ser sancionado. De pronto un padre, como se suele decir, quiere ser más bueno que Dios. Su hijo se revela y él en su paternidad, sí, de amor excesivo, deja pasar la sanción, pero a la larga trae consecuencias. Porque si usted no reprende o castiga a su hijo a tiempo, con el pasar de los años, usted sufrirá también las consecuencias de no haber corregido a su hijo en su debido momento. Recuerda lo que dice el Señor en cuanto a la disciplina o la reprensión para con nuestros hijos. ¿Sí? El Señor siempre nos advierte que a nuestros hijos debemos de madrugar, ¿qué cosa? A corregirnos. Y querido hermano, en el versículo número 35, para concluir, Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Y en el capítulo 33, para dejar simplemente la pauta, Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y mira lo que dice el verso 2: y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo y al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré, ojo, yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. ¿Cómo reaccionará Moisés frente a la determinación de Dios de ya nunca más ir con ellos? El próximo día sábado lo sabremos con la ayuda del Espíritu Santo en el estudio bíblico del libro del Éxodo. Que Dios añada bendición a su palabra, y si Él habló a tu vida, ríndele una fuerte